Hello, hello, and a beautiful good morning to you, my friends. Hola, hola y hermosos buenos días, mis amigos. You know, I'm so excited ¿Saben? Estoy muy emocionado because people in Russia are listening to this. porque la gente en Rusia está escuchando esto. This devotion is being translated into French. Este devocional está siendo traducido al francés. It's even going to the Middle East. Incluso está llegando al Medio Oriente. It's going to nations all over the world. Va a naciones de todo el mundo. And wherever you are today, may you have an incredible day with Jesus. Y donde quiera que estés hoy, que tengas un día increíble con Jesús. Let's go to verse 4 in 1 Corinthians 4 in the Passion. Vayamos al versículo 4 en 1 Corintios 1 en la versión La Pasión. I am always thanking my God for you, Siempre estoy dando gracias a mi Dios por ti, because he has given you such free and open access to his grace through your union with Jesus the Messiah. porque te ha dado un acceso tan libre y abierto a su gracia a través de tu unión con Jesús, el Mesías. So look, Así que mira, why verse 3 should mean that Paul is praying for God to give you grace? ¿por qué el versículo 3 debería significar que Pablo está orando para que Dios te dé gracia? That's what some people have told me. Eso es lo que algunas personas me han dicho. If that would be what he was going to say, then in verse 4 he would have been contradicting himself. Si eso fuera lo que él iba a decir, entonces en el versículo 4 él se hubiera estado contradiciendo a sí mismo. Because he says, I'm thanking God that you have free access. Porque dice, doy gracias a Dios porque tienes libre acceso. Do you know what this means? ¿Sabes lo que esto significa? It means that you will experience as much grace as you access. Significa que usted experimentará tanta gracia como pueda accesar. So let's imagine Así que imaginemos, I have a credit card that has no limit. tengo una tarjeta de crédito que no tiene límite. And I'm going to give Gracie my credit card. Y voy a darle a Gracie mi tarjeta de crédito. And I said, Gracie, it's yours to use. Y le digo, Gracie, es tuya para que la use. And then about a month later, Y un mes después, I said to Gracie, le digo a Gracie, Gracie, may you constantly enjoy the credit card that I've given you. Gracie, que disfrutes constantemente de la tarjeta de crédito que te he dado. Which simply says, I'm expressing my heart, I want you to experience it. Lo que simplemente dice, estoy expresando mi corazón, quiero que lo experimentes. So how much will she experience of that credit card? Entonces, ¿cuánto experimentará ella de esta tarjeta de crédito? Exactly as much as she will choose to use. Exactamente tanto como ella elija usarla. And this is exactly what Paul is saying. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. He's constantly thanking God because they have free access. Él constantemente está agradeciendo a Dios porque tienen libre acceso. So how much you have of the grace of God in your life has nothing to do with God. Entonces, cuanto tengas de la gracia de Dios en la vida no tiene nada que ver con Dios. It has only to do with you. Tiene que ver solo contigo. You know, when he says about free access, Tú sabes, cuando él dice acerca del libre acceso, of course, I immediately have to think of the words from John chapter 19, verse 30. por supuesto que inmediatamente tengo que pensar en las palabras de Juan capítulo 19, versículo 30. Here is what Jesus said. Esto es lo que Jesús dijo. It is finished. Consumado es. And this is exactly what happened when Jesus said it is finished. Y esto es exactamente lo que sucedió cuando Jesús dijo consumado es. The veil in the temple tore to pieces. El velo del templo se rompió en pedazos. Now everybody had free access to this grace. Ahora todo el mundo tenía libre acceso a esta gracia. So the more you ask God to give you grace, the less you will experience. Así que cuanto más le pidas a Dios que te dé gracia, menos la experimentarás. The more you say in your heart, hey, I can access as much as I want, the more you will have. Y mientras más digas en tu corazón, hey, puedo tener acceso a todo lo que quiera, más tendrás. But look what Paul tells us here. Pero mira lo que Pablo nos dice aquí. He says, through your union with Jesus the Messiah. Él dice, a través de tu unión con Jesús, el Mesías. In my mentoring group, En mi grupo de mentores, I've done, I think, the longest series I've ever done with my mentoring. creo que es la serie más larga que he hecho con mis mentores. And I've done a series about what it means to be in Him, in Jesus Christ. Y he hecho una serie sobre lo que significa estar en Él, en Jesucristo. And we actually did 31 lessons just about that subject. Y en realidad hicimos 31 lecciones solo sobre ese tema. Look, in union with Jesus, you have access to this free grace. Mira, en unión con Jesús tienes acceso a esta gracia gratuita. Let me tell you something. Déjame decirte algo. If you understand this, Si entiendes esto,
then the highest pursuit of your life must be union with Jesus. entonces la búsqueda más elevada de tu vida debe ser la unión con Jesús. See, Jesus said, if you abide in me Jesús dijo, si permanecen en mí and I abide in you, y yo en ustedes, then you will always be fruitful. serán siempre fructíferos. Now, fruitfulness is a very simple thing in Christian life. Ser fructífero es algo muy sencillo en la vida cristiana. It comes out of practiced union with Jesus. Sale de la unión práctica con Jesús. You know, I told my people in the mentoring, Sabes, le dije a mi equipo de mentores, which is called the Community Without Limits, que se llama la comunidad sin límites, and I've taught them that it's one thing that you are one with Jesus, y les he enseñado, una cosa es que seas uno con Jesús, but it's another thing if you're experiencing being one with Jesus. pero otra cosa es que experimentes ser uno con Jesús. It's the biblical truth that once I get saved, I'm in union with Jesus. Es la verdad bíblica que una vez que soy salvo, estoy en unión con Jesús. But that's not always the experience. Pero esa no es siempre la experiencia. Think about this. Piensa en esto. The Bible says that when a man and a woman get married, La Biblia dice que cuando un esposo o cuando un hombre y una mujer se casan, they become one flesh. se convierten en una sola carne. But that does not mean they experience this unity. Pero eso no significa que ellos experimentan esta unidad. I know very few couples who actually experience this unity. Conozco muy pocas parejas que realmente experimentan esta unidad. And yet, it's a biblical truth that they already are one. Y sin embargo es una verdad bíblica que ellos ya son uno. I'm going to give you 3 very simple keys how you can always experience this union with Jesus. Te voy a dar 3 claves muy sencillas de cómo puedes experimentar siempre esta unión con Jesús. Number 1, surrender. Número 1, ríndete. So you surrender to Jesus. Te rindes a Jesús. Number 2, you trust him. Número 2, confías en Él. You just simply live your day by simple trust in Jesus. Simplemente vives tu día por simple confianza en Jesús. And number 3, Y número 3, you obey him. obedeces. When he tells you to do something, you simply do it. Cuando Él te dice que hagas algo, simplemente lo haces. Surrender, trust, and obedience La rendición, la confianza y la obediencia will bring us practically experienced union with Jesus. nos traerán a la práctica la unión experimentada con Jesús. And out of this experienced union with Jesus, Y desde esta unión experimentada con Jesús, we will access as much of this grace as we want to access. accederemos a tanta gracia como queramos acceder. Every Christian is supposed to be a beautiful, charming person. Se supone que cada cristiano debe ser una persona encantadora. Every single Christian. Cada cristiano. But unfortunately, everybody is. Pero desgraciadamente no todos lo son. But let us be these people. Pero seamos estas personas. Let us be these people. Seamos estas personas. Let's be people that makes the world jealous and want what we have. Seamos personas que hagan que el mundo se ponga celoso y quiera lo que nosotros tenemos. I'll see you guys tomorrow. Los veo hasta mañana.